Una vez en el Antiguo Testamento que esto se usó es en Osea capítulo 1, versículo 10. Y dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. ¿Escucharon eso? Se les dijo, no sois mi pueblo. Y en ese mismo lugar se les va a decir hijos del Dios viviente. Entonces, lo que hemos descubierto en este último versículo, en el Antiguo Testamento que habla sobre los hijos de Dios, es que tienes gente paradas en un punto, y en este punto donde Él se divorcia de ellos, en este mismo punto, miles de años en el futuro, Él los va a llamar hijos del Dios viviente. Ahora, si es miles de años en el futuro, sabemos cuándo este tiempo es en la resurrección. En la resurrección, cuando trae su gente de nuevo a la tierra, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, esta es la pregunta. En ese punto, ¿qué son? Son glorificados cuerpos, son cuerpos glorificados. Ya no son humanos, son en manera angelicales, son hijos de Dios, son nacidos de los cielos. Entonces, todas las escrituras que se encuentran en el Antiguo Testamento o nos da una pista fuerte o nos dice directamente que estos son ángeles llamados hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, y en todos los casos con excepción de uno, y estoy siendo bien conservativo aquí, en todos los casos en el Antiguo Testamento con excepción de uno, el término hijos de Dios se refiere a ángeles. Y yo hasta creo que la última escritura puede ser, le puedes hacer un buen caso de que también se estaba refiriendo a ángeles, o por lo menos cuerpos glorificados después de la resurrección. Y ahora movámonos al Nuevo Testamento y otra vez, cojamos más contexto. La Biblia entera la vamos a usar para contexto, para descubrir qué este término, hijos de Dios, en verdad qué dice y en verdad qué es lo que significa. Creyentes son llamados hijos de Dios en el sentido espiritual porque son nacidos de nuevo de Yahweh, nacidos de nuevo. Por la sangre de Yeshua, de parte de Yahweh, son nacidos de nuevo. Entonces, desde esa perspectiva, son hijos de Dios. Adán también era un hijo de Dios porque su originación era de Dios. Pero sus descendientes eran hijos de Adán. ¿Sí ven? Sus descendientes físicos de Adán eran llamados los hijos de Adán. Pero Adán en sí era un hijo de Dios porque vino directamente de Yahweh. Lo que es increíble para mí es que todo el Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios desde una perspectiva angelical. Esos criaturas que no son humanos. Eran ángeles designados a servir a Dios, los cuales eran llamados hijos de Dios. Pero esos de nosotros que somos encontrados en el Nuevo Testamento después de Yeshua, Jesús el Mesías, muere en la cruz. Lo que pasa ahora es que tenemos la habilidad de nacer de los cielos. Nuestros cuerpos físicos no son hijos de Dios. No somos hijos de Dios por ninguna clase de fisicalidad, medida o cualquier cosa. Eso no es la que las escrituras están hablando. Los interiores de nosotros son llamados hijos de Dios porque somos nacidos otra vez del cielo. No tomaremos esa posición como hijos de Dios hasta que el Mesías vuelva y seamos sellados para siempre nuestra fe con Él. Entonces, desde la perspectiva de las Escrituras, hijos de Dios o ángeles, pero también en el Nuevo Testamento aquellos que son espirituales y creen en Yeshua, siguiendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esos también son llamados hijos de Dios. Entonces, en toda la Biblia, ángeles, el Mesías, Adán y creyentes nacidos de nuevo son llamados hijos de Dios. Esas son las únicas definiciones que podemos coger. Es Adán, el Mesías y creyentes nacidos de nuevo son llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de todos estos es? Vamos a caminar por ellos. Historiador Philo dice esto. De nuevo, vamos a coger contexto que ahora está fuera de la Biblia. Si la Biblia no es suficiente para convencernos que los hijos de Dios en la actualidad son ángeles caídos, entonces vamos al historiador Philo y descubramos el que nos tiene que decir. Desde el primer siglo, Philo de Alejandría era un hombre profundamente religioso. Él escribió en el primer siglo un breve tratado en este mismo tema. Entonces él escribió un artículo en este tema llamado Respecto a los gigantes. Si ustedes creen que son los únicos que quieren saber qué es lo que Génesis 6 tiene que decir, no lo creo. Toda persona, todo teólogo y sabio en un mundo religioso que tiene la Biblia en las puntas de sus dedos siempre ha querido saber de qué el Génesis 6 está hablando. ¿De qué es todo esto? Philo no es diferente. Él quiere saber de qué está hablando y escribe un artículo del tema llamado Respecto a los gigantes. Vamos a ver qué dice.
Basando su exposición en la versión griega de la Biblia, la Septuagint, él lo rinde como ángeles de Dios. Entonces Philo lo rinde como ángeles, ¿ok? Ahora movámonos a Josefus, otra vez. Josefus es un historiador judío del primer siglo, dice esto, y cito: pues la tradición es que estos hombres hicieron los hechos semejantes a esos hombres, los cuales los griegos llamaban gigantes. ¿Cogiste eso? Los griegos. Ahora nos vamos a meter en un tema interesante aquí en un momento. Josefus llega tanto a decir que Noé se oponía a estos descendientes de los ángeles por su maldad. Josefus llegó a agregar que Noé se opuso a la descendencia de estos ángeles por su maldad. En pocas palabras, Josefus dice que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con las hijas de hombres. Entonces ahora tenemos referencias escriturales en el libro de Job y por todo el Tanakh diciéndonos que los hijos de Dios son los ángeles caídos que se pararon delante de Dios y acusaron a toda la humanidad junto con Satanás, su líder. Y tenemos a Philo diciéndonos que él cree que son ángeles y tenemos a Josefus diciéndonos que él cree que son ángeles también. Entonces el punto de todo es que los hijos de Dios son ángeles caídos. Entonces hemos resuelto el primer problema que estamos tratando de resolver y respondiendo a la pregunta de las múltiples opciones que teníamos: religiosos nobles, los hijos de Seth o los ángeles caídos. ¿Cuál de todos es? Claramente lo hemos definido como los ángeles caídos. Estos eran ángeles caídos, los hijos de Dios, que se allegaron a las hijas de los hombres. Ahora, recojamos la historia. Ahora que sabemos cuáles son los hijos de Dios, nos podemos mover y descubrir la próxima parte de nuestra aventura, la gran marca de interrogación, que son los nifeleos. Pero a lo mejor te estás haciendo a ti mismo esta pregunta. Pero no nos dice Yeshua que los ángeles no se casan. ¿Tú no recuerdas eso? Él lo dijo. Si vamos a la pantalla podemos ver la escritura en Mateo 22, versículo 30, y dice esto: porque en la resurrección hablando de ángeles, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces cuando te mueres y la resurrección llega, y en el Nuevo Jerusalén dice que no va a haber matrimonios. Nadie es entregado en matrimonio, pero son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces no es esto un problema con todo lo que acabo de decir. Si los ángeles no se pueden casar, entonces ¿por qué es que dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de hombres? ¿Cómo pueden ser ángeles? ¿No es eso una contradicción? Lee cuidadosamente. Vamos a leerlo otra vez. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Esto menciona el momento en el tiempo de después que el Mesías regresa, y de ángeles que están en el cielo, y no menciona nada sobre los ángeles que cayeron a la tierra. Si ves, después que estás adentro del cielo, después que estás en la corte del Todopoderoso, yo te puedo asegurar que juegas bajo sus reglas. Si ven, cuando yo estaba creciendo era muy simple como un adolescente. Si yo me quería quedar en mi casa, yo tenía que jugar bajo las reglas de mi papá. Pero si yo no quería jugar bajo las reglas de mi papá, ¿adivina qué? Me podía ir. Y después yo podía hacer mis propias reglas. Y suena muy atractivo y alabemos al Señor. Yo nunca terminé yéndome por ese camino. Pero sé que mucha gente sí lo hace. Cuando crecen y deciden, yo mejor prefiero estar afuera de las reglas de mi papá. Y ellos salen y tienen sus propias reglas, pero dentro de sus propias reglas se dan cuenta que trae responsabilidades que nunca habían tenido antes. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando aquí. El Padre tenía reglas, hasta en el cielo había instrucción, había Torá. Y los ángeles decidieron que ellos no querían seguir esas reglas, fueron sacados del cielo, fueron sacados del reino, del cual Yahweh tenía 100% del control, los mandó hacia un reino, el cual ellos empezaron a reinar. Ellos son los que ahora empezaron a hacer las reglas. Entonces, esta escritura que Yeshua está diciendo en Mateo 22 no aplica a alguien que no vive en la casa de Dios. Ellos están viviendo su propia casa, haciendo sus propias reglas, y eso es lo que vemos. Y como todas las escrituras se empiezan a unir juntas. Continuemos, regresemos a Génesis 6, versículo 4, y ahora empecemos a leer y descubrir estas escrituras en verdad que están diciendo. En aquellos días y también después, los nifeleos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, y ya sabemos que son ángeles caídos, cuando los ángeles caídos se llegaban a las hijas de los hombres, les engendraban hijos. Estos, los hijos, eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
La versión de la Reina Valera en actualidad dice gigantes. La palabra hebrea para gigante aquí, como vamos a descubrir en actualidad, es nifeleo. Este Strong 5303, para ustedes los que quieren buscar, los animo a que no me crean a mí en nada de esto, los animo a que lo busquen ustedes mismos, dice gigantes. En actualidad, la palabra hebrea es nifeleo. Y lo que es interesante es que dejaron la palabra hebrea nifeleo en las escrituras en muchas versiones. Ahora, aquí hay algo en una nota aparte que en verdad me molesta bastante. Y es que tú ves a través de la Biblia, algunas de estas palabras las dejaron en el arameo, griego o hebreo. Y algunas de ellas las interpretaron al español. ¿Por qué es? Que hay veces que dejan la palabra hebrea ahí, como lo ves aquí, nifeleo, porque es el nombre apropiado y significa gigante, pero con el nombre de Dios, ninguna y ni una sola vez lo dejan en su forma hebrea. El nombre más apropiado en todas las escrituras, en el universo por ahí derecho, es traducido en nuestras Biblias como mayúscula S-E-N-O-R. No dejan el nombre de Dios en su forma original, pero sí dejamos el nombre de los gigantes en su forma original. Bueno, esa es mi pequeña queja, volvamos otra vez a la enseñanza, es algo que siempre me había molestado. Nifeleo significa gigante, ¿ok? La palabra raíz, y esto es interesante, es nafal. Nafal significa en hebreo caer, mentir, ser tirado, fracasar o ser rechazado. ¿Ok? Entonces, para las intenciones de propósito, los hijos de estos ángeles caídos fueron tirados al suelo, rechazados, fracasados. ¿Ok? Estos eran mutantes. En pocas palabras, esto es lo que en verdad el original hebreo está diciendo. Estos eran mutantes caídos, hijos del enemigo, hijos de los ángeles caídos. Los nifeleos son los hijos mutantes de los hijos de Dios y las hijas de hombres. Ahora, esto es una foto interesante que yo quiero que vean. Todos aquí conocen qué es esto, el centauro. ¿Serán dioses griegos o nifeleos? Ahora, yo quiero que continúen mirando esto por un segundo. Mitad bestia y mitad hombre. Ok, ahora, todos ustedes que están allá afuera, estoy seguro en algún punto en el tiempo, ustedes han visto dioses griegos o diosas en la televisión, han visto la película Choque de los Titanes, lo más seguro, probablemente las dos versiones, y saben exactamente de qué estoy hablando. Aquí está mi pregunta. ¿Será que eran de verdad? ¿Eran los griegos tan brillantes de crear el reloj más preciso, conocido a la humanidad, que los científicos hoy en día no pueden ni reproducir la precisión del reloj que encontraron en la librería de Alejandría que sobrevivió el fuego? Pero son tan ignorantes y fantasiosos que inventan historias de estos gigantes, de mitad hombre y mitad bestia, y se lo propagan como realidad a sus hijos, y al mismo tiempo son los intelectuales, filósofos, gigantes de toda la historia del mundo. Algo no hace sentido. Yo les voy a proponer y sugerir a ustedes que no se lo estaban inventando, que no era fantasioso, no era historiecitas de dormir para sus hijos, porque estos eran objetos reales de ira que ellos encontraron. Estos no eran solo historias, eran verdaderas historias. La definición coincide perfectamente con la progenitura de los hijos de Dios que se unieran a las hijas de los hombres, y van a ver cómo la mitad animal y mitad hombre llegaron a ser también en unos cuantos minutos. Se pone mucho más interesante mientras seguimos caminando. Unos cuantos nombres más para los nifeleos, para ustedes que quieran buscar más y entrar más en profundidad en este estudio. Creo que es interesante que sepan que también eran llamados Refaim, que es de la raíz Refa, que significa espíritus, sombras. ¿Ok? Génesis 14:5. También eran conocidos como los Anakim, lo cual es llamado la raza de gigantes, y los descendientes de los nifeleos, los Emim, los semitas, los desertores orgullosos, los terrores o la raza de gigantes. ¿Ok? También tienes los susitas, los cuales son llamados los malvados en Génesis 14:5, los samsumitas, los conspiradores de mal de Deuteronomio 2:20, y los Sofim, o los veladores, los ángeles descendientes, ¿ok? Entonces, lo que estamos descubriendo es que hay múltiples nombres para los gigantes. Y desde que hice esta enseñanza, he descubierto
lo cual voy a hablar en unos cuantos minutos, que hasta algunas de las tribus en la tierra de Canaán eran en la actualidad raza pura de Nifeleos.